Buenas noches. Erev Tov. Buenas noches a todos. Esperaremos unos minutos para dar comienzo al estudio de hoy. ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un buen Shabbat y que este principio de semana sea bueno y provechoso. De más está decir de que tenemos que empezar a cambiar nuestro chip de pensamiento, Baruch Hashem, porque hay que decir Baruch Hashem. Tenemos un mes más para estar en casa, para disfrutar de la familia, de los hijos, de nosotros mismos, menos correr, menos aeropuertos, menos parkings. Hay una nueva realidad en el universo y nosotros tenemos que ser capaces de aceptarla. Yo les hablo a ustedes en la forma en que me hablo a mí mismo. Y no es un lenguaje fácil. Es un lenguaje inclusivo, durísimo de entender. Nos han puesto esposas, no una esposa, esposas en las muñecas, y nos dicen ahora tienes que actuar de otra manera. Pero en el fondo, nos permite pensar sobre esta idea de salir de Egipto. Imagínense un pueblo que estuvo acostumbrado, 210 años estuvo de esclavitud. Ellos sabían de que les tocaba 400 años más, o sea que todavía les quedaban 190 años, tantos años. Y sin embargo, de un momento a otro, ¡pam!, se acaba la esclavitud y la persona le dicen, ahora eres libre, ahora tienes que pensar por ti, tienes que decidir sobre tus tiempos, sobre tus hábitos, sobre lo que haces, sobre lo que comes. A nosotros nos han encapsulado ahora durante una pequeña temporada para que podamos percibir los cambios grandes y pequeños que se ocurren a nuestro alrededor, y muchas veces no somos del todo conscientes sobre lo que ocurre. Que Akadosh Baruj Hu nos permita tener buena conciencia. No podemos empezar sin decir primero Refuah Shleima, una curación buena y pronta para todos los enfermos. Un querido amigo mío, Rabino en Hanover, Binyamin Menfeiga, Akadosh Baruj Hu le de Refuah Shleima, y todos muchos otros cuantos que Akadosh Baruj Hu les ha tocado la puerta y que seguro que Akadosh Baruj Hu les mandará Refuah Shleima para poder salir más fortalecidos. Hoy es un día especial. Hoy es un día que es en el calendario hebreo, es el 11 de Nisan. El 11 de Nisan nació el Rebbe de Lubavitch. Hace 118 años el Rebbe nació al universo, y nosotros sabemos de que en el pensamiento Chabad es muy importante festejar los cumpleaños. Ya pronto volveremos al Bet Chabad y festejaremos nuestros cumpleaños en la fecha hebrea.
esta idea de festejar el cumpleaños no es una idea simple, es una idea profunda, es la idea que sigue el pensamiento de que el día en que la Neshama, en que nuestro alma baja a este mundo y damos a luz a un nuevo alma, ese día su mazal, su suerte, aunque no se traduce suerte, su mazal vive, ilumina de una manera especial, y por lo tanto le pedimos a Kadosh Baruj Hu que hoy, que es el día del mazal del Rabbi de Lubavitch, que el Rabbi de Lubavitch nos pidió a nosotros de manera explícita que nos preocupemos por el pueblo de Israel, que lo bendigamos, que sea el amor la línea que nos une a los unos con los otros. Y así el Rabbi lo hace durante todos los domingos. El Rabbi se paraba horas y horas a repartir $1 y a bendecir a cada uno y uno del pueblo de Israel de forma separada, sin diferenciar entre uno y el otro. Ese infinito amor hoy se manifiesta de una manera más especial. Se manifiesta de una manera en que el mazal del Rebbe ilumina, y por lo tanto su amor y su fuerza que nos da para el liderazgo es mucho mayor, es mucho más importante, más trascendente. Y esa trascendencia, esa verajá, espero que Akadosh Baruj Hu la haga guiar a todos estos países que estamos en este momento en dificultad. Desgraciadamente España ya es el número 1 en esta situación, y vamos a pedirle al Rebbe que nos dé de su mazal, que Akadosh Baruj Hu nos mande refuá shlema para todos los que lo necesitamos, y que podamos celebrar con amor y cariño, dedicarle un momento al estudio y a la voluntad de lo que el Rebbe nos pide como pueblo, para que nosotros todos nos integremos en una idea de estudio de Torah, cumplimiento de mitzvot con alegría, con dedicación. Vamos a decir un lejaim en honor al cumpleaños del Rebbe, a la fecha que el mundo se bendijo con tener un Rebbe para nosotros. Lejaim, lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Lejaim, lejaim, lejaim velibraja. El lenguaje que el Rebbe bendecía era que sea para lejaim, para salud y para bendición. La bendición es infinita. La salud, la vida, es lo que nosotros entendemos como un vehículo, pero la brajá es la única de las cuestiones, la bendición es la única de las cuestiones en nuestra vida en que no tienen un tope, no tienen un fin. Ser bendecidos y sentirse bendecidos es una cosa que no tiene fin, no tiene principio, porque el principio comienza en Akadosh Baruj Hu, y él no tiene principio y tampoco tiene fin, porque la bendición va mucho más lejos de lo que nosotros entendemos y percibimos. Ya que hoy es un día tan especial en el calendario de el Hasidut, por ser el cumpleaños del Rebbe, quiero estudiar con ustedes algunos puntos de un ma'amar, de un ensayo del Rebbe que él mismo dijo en el día de su cumpleaños en el año 1971. Nosotros decimos en la tefilá del Salmo del rey David, Ashrei Aham shekacha lo, Ashrei Aham sheHashem Elokav. Bendito es el pueblo que así es para él. Bendito es el pueblo que Hashem es su Dios. Es decir, que primero nosotros somos bienaventurados por el hecho de lo que tenemos, y después somos bienaventurados por el hecho de que tenemos a Dios. Pregunta el Midrash, ¿qué significa que somos bienaventurados por algo que es anterior a
a la buena aventura de tener a Dios. Dios es el principio de todo, es Dios creador. Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros tenemos? Que es Ashrei Aham Shekachalo, bendito es Dios, Shekachalo, que así es para él bueno. Y el Midrash nos dice una cosa, agárrense fuerte de la silla para poder entender, vamos a ir a despegar un poquito con el pensamiento de la Torá. Dice la Torá, primero Dios no nos eligió a nosotros. Primero nosotros elegimos a Dios. Nosotros, el pueblo de Israel, elegimos a Dios, que nosotros queremos que Dios sea nuestro Dios. Tal y como escuchan. ¿Cómo? El pueblo de Israel elige a Dios que sea nuestro Dios. Y después Dios nos elige a nosotros para que nosotros seamos su pueblo. Y el Midrash continúa y nos dice, ¿qué significa que nosotros somos Ashrei Am Shekachalo? Que nosotros elegimos a Dios para unirnos con Dios, porque nosotros vimos que Dios tenía Torah y mitzvot, tenía el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, y dijimos, that's good, esto es bueno para nosotros, y fuimos a por ello. Nosotros elegimos a Dios, y entonces, una vez que nos compenetramos en la deidad, una vez que nosotros elegimos que queremos a Dios, Dios nos eligió a nosotros como pueblo. Para no dejarlos picados con la pregunta, y más bien para poder seguir entendiendo y profundizando, les voy a decir que esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? Obviamente que primero Akadosh Baruj Hu creó la gallina y después le dio la potestad de procrear a través del huevo, y el huevo da generaciones de nuevas gallinas. Y obviamente que primero Akadosh Baruj Hu elige la esencia de las almas del pueblo de Israel en su existencia plenaria, en el yugo, en la corte celestial, debajo de la silla del trono real están las Neshamot del pueblo de Israel. Se llama Ejala Neshamot, la habitación de las Neshamot, que está justo debajo del trono celestial. Y eso Akadosh Baruj Hu lo creó primero. Pero una vez que nosotros sentimos nuestra existencia, percibimos nuestro yo soy yo, las almas sintieron que eran ellas, entonces eligieron querer salir de la comodidad de ser un alma, de ser una partícula divina que está apegado a la gran luz de Hashem, a la gran deidad, como un solo ente, y pidieron de que ellas eligen cumplir Torah y mitzvot y separarse de Hashem, sentirse alejadas de Hashem, tal y como nos sentimos nosotros, que en algún momento dado nos parece que Hashem se oculta de nosotros, y a través de esa forma, entonces nosotros elegimos que a través del cumplimiento de Torah y mitzvot nos vamos a unir a Hashem, a través de una acción que nosotros vamos a hacer, que se llama que el pueblo de Israel elige a Akadosh Baruj Hu. Y cuando hubo esa elección, entonces Akadosh Baruj Hu nos elige a nosotros. Vamos a repetir y volver a matizar. Es decir, en el principio, Dios, antes de la creación del universo y antes del punto de inflexión llamado Sinai, donde Akadosh Baruj Hu entregó la Torah, el pueblo de Israel y sus almas estaban adheridas a la gran luz. Y como gran luz, es como el sol. Cuando nosotros queremos ver al sol, nos es imposible ver al sol, nos quema, es tan potente su luz que nos confunde. Entonces Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad a nosotros de que Él, de los rayos del sol, va creando partículas de menos luz y se va alejando o se va cubriendo con nubes para que la luz del sol no sea agradable. Y nosotros
decimos que Akadosh Baruj Hu permitió separar las Neshamot del pueblo de Israel para que nosotros seamos como un fósforo que se enciende en la oscuridad y poder iluminar un rincón del universo. Y que cada uno de nosotros en vuestro hogar y en el lugar donde le toca vivir pueda iluminar y transformar su alrededor en un lugar de luz. Y a través de que nosotros vamos creando luz, somos como una vela en la cual el fuego de la vela puede contagiar, encender otras velas y no disminuir de su fuerza. Es decir, que las Neshamot del pueblo de Israel eligen separarse de la luminaria central de la deidad de Dios para que puedan cada uno de nosotros iluminar de una manera separada. Y Akadosh Baruj Hu, cuando hubo esta elección de votar por Torah y Mitzvot, de votar por esta separación, es muy importante, aunque la Torah está dentro de las 613 Mitzvot, y las 613 mitzvot están dentro de la Torah. Sin embargo, separamos un poco y decimos, Torah es la capacidad de enseñar, de aprender y de enseñar, porque Torah es del lenguaje enseñanza. Es decir, el que estudia Torah no cumple con la mitzvah de estudiar Torah si no tiene la capacidad de transmitir ese estudio a una continuidad, a darle alas a su conocimiento. Eso es Torah. Y el resto, las mitzvot son otra cosa. En las mitzvot tiene que haber un sentimiento, una intención, una forma, un tiempo. La Torah se cumple todo el tiempo. El estudio de Torah es 24/7, no hay descanso. En cualquier momento libre deberíamos poder unirnos a la fuente del estudio de la Torah. Y entonces, cuando nosotros hemos elegido separarnos de Akadosh Baruj Hu, entre comillas, obviamente, pero no separarnos para ir en contra de él, para ir a favor de él, para poder manifestar su voluntad a través de su creación y no de su ser. Es de la misma manera en que nuestros hijos, que son una continuidad nuestra, con la ayuda de Dios, siguen nuestro camino y no están pegados a la falda de mamá todo el tiempo. Porque cuando el hijo está pegado a los padres, está apegado a ellos, entonces parecería ser que son una sola esencia, que no hay espacio para el individuo, para la manifestación de las dos identidades, padre e hijo. Solamente cuando el hijo se separa y el padre no está presente, entonces el hijo puede empezar a dar todo lo que aprendió en su casa, en su hogar y de sus maestros, para dar continuidad a la voluntad y a la razón del padre que le inculcó en su vida Torah, enseñanza, y mitzvot, cumplimiento de las mitzvot. Y en las mitzvot principalmente, en la Torah principalmente desarrollamos nuestras fuerzas intelectuales, y en las mitzvot desarrollamos el amor y el temor por Akadosh Baruj Hu, más bien el temor y el amor. Este es el orden: primero temor y después amor. Y ese temor y amor hace que nosotros podamos compartir las mitzvot, cumplir con las mitzvot de forma continua, crónica, haciendo lo mismo, pero dándole un significado distinto cada vez. Esa elección es la elección de Akadosh Baruj Hu. Es la elección, del pueblo de Israel en Akadosh Baruj Hu. Pero después hay la elección, dice el Mahamar, el ensayo hasídico del Rebbe, sobre este día de 11 de Nisan. Hay la forma en que Akadosh Baruj Hu nos elige a nosotros, y nos elige a nosotros como un solo pueblo. Y como un solo pueblo, nosotros somos una constante de tantas variables que la única manera de englobarlos a todos es tomándonos a todos como un solo racimo de uva, donde no nos podemos separar, porque una vez que nos hemos separado ya es imposible volver a pegar la uva, volver a unir la uva a su racimo. La forma en que Akadosh Baruj Hu nos concibe como pueblo es en una responsabilidad colectiva tan profunda que no hay espacio en verdad para
las ideas de cada uno. Pero ¿saben por qué no hay espacio para las ideas de cada uno? Porque las ideas de cada uno forman la unicidad de uno único e indivisible que es el pueblo de Israel. Es decir, somos uno único e indivisible como un diamante, que en un diamante se reflejan todos los colores. Cuando un diamante es perfecto, refleja toda la gama de colores y todos en armonía y perfección. Y sin embargo, respetando cada color, dándole un espacio. Y así somos el pueblo de Israel. La forma en que Akadosh Baruj Hu ordena el cumplimiento de las mitzvot y la forma en que Akadosh Baruj Hu ordena el estudio de la Torá es de una manera en el cual el uno no contradice al otro. Justamente el uno se necesita al otro como el paso en la gama de colores, donde necesitamos que un color se vaya transformando en el otro sin molestarlo. Y la transformación es armónica. Y toda esa armonía de toda la gama de colores crea una sola unicidad, una sola identidad, que es el pueblo de Israel. Es decir, en la elección del pueblo de Israel a Dios, matizamos la separación y la fuerza de la independencia de cada uno de nosotros. Y en la elección del pueblo de Israel como pueblo, donde en el Mahamar, en el ensayo nos explica que la elección del pueblo de Israel no es una elección simple. ¿Dónde está la elección? La elección no está en las neshamot, en las almas. Akadosh Baruj Hu elige al cuerpo de cada uno del pueblo de Israel, donde va a decir: este cuerpo pertenece al pueblo de Israel y dentro de él voy a depositar un alma. Es decir, que cuando nosotros decimos que Akadosh Baruj Hu eligió al pueblo de Israel como pueblo uno y único, no eligió a las almas, no eligió una elección espiritual, porque en la espiritualidad no hay elección, porque en la espiritualidad no hay diferenciación. ¿Dónde hay elección? ¿Dónde hay en cosas que somos separados? Y en los cuerpos somos separados. Cada uno de nosotros, nuestro rostro es totalmente distinto del otro. Y de la misma manera en que nuestro rostro es distinto, nuestras ideas son distintos. Y Akadosh Baruj Hu eligió que nuestros cuerpos, la corporeidad del pueblo de Israel, sea elegida para dentro de ella depositar un alma en cada cuerpo. Es decir, que Akadosh Baruj Hu nos elige a cada uno de nosotros de forma distinta, nos pone en una sola piña y no nos deja separarnos. Entonces se crea como una pequeña contradicción. Finalmente, ¿cuál es el lado que es el que da fuerza al pueblo de Israel como tal? La parte que hace manifiesto la idea de nuestro entendimiento y nuestro cumplimiento de la Torá como personas, nuestra elección a Hashem, o la forma en que todas las ideas entran en un mismo saco, se atan, se cierran y se llama esa misma bolsita de diamantes llamado 1000 ideas y 1000 formas y 1000 entendimientos y 1.000.000 de interpretaciones. Todo eso es Am Israel. Y entonces nosotros decimos que todo esto, toda esta contradicción se va a solucionar con un concepto muy importante. El concepto que va a solucionar nuestras preguntas se llama Har Sinai, el monte de Sinai. ¿Cuándo ocurrió el monte de Sinai? ¿Cuándo se nos dio la Torá? Lejaim, por el Mahamar del Rebbe, por entender Torá, conocimiento, y porque nos veamos bendecidos. ¿Cómo nosotros solucionamos la idea, la pregunta, donde nos planteamos nosotros qué somos nosotros? ¿En qué nos diferenciamos? ¿En nuestro cuerpo por la elección de Dios o nuestro alma por el sentir individual del pueblo de Israel? La respuesta es Sinai. En el monte de Sinai se nos dio la Torá y no se nos dio en el año 0 de la creación.
El monte de Sinai ocurrió, la entrega de la Torá ocurrió en el año 2448 de la creación. ¿Saben por qué ocurrió en el año 2448 de la creación y no se nos dio la Torá en el año 0 de la creación? Si la Torá es tan importante y es el libro de instrucciones del universo, ¿por qué no se le dio a Adán Rishon? ¿Por qué se esperó hasta Moshe? Porque tenía que pasar un tiempo para que la elección de Dios se pudiese plasmar en la fusión de materia y espíritu. Y tenía que pasar un tiempo para que la interpretación de nosotros, en la capacidad de poder entender Torah y Mitzvot, en tener una herramienta en la cual nosotros podamos aplicar el conocimiento de la divinidad, tenga espacio físico en nuestro ser, en nuestra casa, en nuestro mundo, para que nosotros podamos tener libros de Torah. No alcanza con comprar una biblioteca en IKEA, porque las bibliotecas de IKEA pueden aguantar lo que tú le pongas. Para que la biblioteca de IKEA tenga un sentido real en tu vida, tienes que poder haberla comprado con una intención, que esa intención tiene un peso en el tiempo. Y por eso la Torá se dio en el año 2448, porque tenían que pasar 2448 años, que fue el tiempo que el pueblo de Israel fue capaz de adquirir, cada uno de nosotros de forma individual, una herramienta, una antena que pueda captar las ondas, las vibraciones, el sentido, la voluntad y la razón de Akadosh Baruj Hu. Fantástico. Y de la misma manera, también Akadosh Baruj Hu necesitaba esos 2448 años. Y no nada más eso, necesitaba hacer un pacto con Abraham Avinu y necesitaba que nosotros seamos esclavos, porque desde la esclavitud podemos tener el prisma, la visión de ser libres y poder dedicarnos al yugo celestial. Si no hubiésemos sido esclavos, la Torá nos hubiese parecido tan dura, tan insoportable, que no pudiéramos habido cumplirla. Justamente el haber estado en Mitzrayim fue un filtro tangencial de nuestro ser, que permitió de plato en plato ir refinando el líquido de nuestro pensamiento, para que nosotros, cuando recibamos la Torá, entendamos qué significa subyugarse, entregarse, temer y amar a Kadosh Baruj Hu. En el año 2448, cuando entregamos la Torá, Akadosh Baruj Hu, cuando se nos dio la Torá, Akadosh Baruj Hu no dio la Torá al pueblo de Israel así. Dios al pueblo de Israel puso una figura en medio. Esa figura se llama Moshe Rabenu. Moshe, el maestro Moshe. Y entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no nos dio la Torá? ¿Por qué necesitaba un intermediario llamado Moshe? Y el intermediario, este es un intermediario de verdad. Tan así es que nosotros llamamos a la Torá Torat Moshe, la Torá de Moshe. Y nosotros decimos Torá Tziva Lanu Moshe, la Torá nos las ordenó Moshe, Morashá Keilat Jacob, es la herencia de las comunidades de Jacob. Es decir, que Moshe transforma al pueblo en las comunidades de la herencia de Jacob. Jacob hereda, pero el que hace que esta herencia se amalgame, se una y tenga un sentido, un camino, una visión y un objetivo es Moshe. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu necesita a Moshe? Porque Akadosh Baruj Hu quiere que haya un producto que haga balance entre la elección que nosotros tenemos entre nosotros a Akadosh Baruj Hu como pueblo y a Akadosh Baruj Hu a nosotros como Dios. Dios necesita de un pueblo para manifestar su voluntad y nosotros necesitamos a Hashem para poder ser un pueblo. Pero entre ellos, cada uno parecería ser de una forma muy sutil, que cada uno pone sus propios intereses. El pueblo de Israel quiere sentirse independiente, cada uno de nosotros queremos tener una propia idea de lo que somos, de lo que sentimos, la forma en que nos unimos a Hashem, la forma en que entendemos su Torah, y cada uno de nosotros lo hacemos de una manera distinta. Y en cambio Hashem nos quiere como un solo pueblo, como una sola amalgama, como una sola fusión. ¿Saben qué es lo que une estas dos ideas? Se llama Moshe Rabenu, Moshe el maestro.
Rashi nos dice una cosa fantástica sobre Moshe en la Perashá de Jucat, que creo que es la base del entendimiento de la deidad, de la forma en que nosotros percibimos a Dios de forma física en una fusión espiritual. Moshe es Israel y Israel es Moshe. Si tú quieres preguntarle a alguien qué significa el pueblo de Israel, Israel es igual a Moshe. ¿Y qué es Moshe? Moshe es Israel. Moshe es la burbuja que hay en nuestras reglas que nos hace medir el nivel y ver si estamos en medio. Moshe hace que nosotros nos balanceemos entre nuestra necesidad material y nuestra necesidad espiritual y que ambas búsquedas sean de verdad, con carisma, con entrega, con sabiduría y con sentimiento. Cada uno lo que necesite. Y esta unión es porque Moshe es el que preside la vivencia de Dios en nuestra tierra. Moshe no nada más es un maestro que nos viene a enseñar una clase de matemáticas o una clase de Torah simple. Moshe es la fuerza que hace que haya una transformación de la divinidad en conocimiento. La transformación de la divinidad en conocimiento ocurre porque cada uno de nosotros se puede acercar a Kadosh Baruj Hu de una forma única. Ese acercamiento que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu, en la cual nosotros le podemos rezar a Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu nos escucha, es porque existe un Moshe. No es que nosotros le rezamos a Moshe, pero Moshe hace que haya una divinidad asequible a nuestro entendimiento, asequible a nuestra plegaria. Moshe se llama Nasi. Es el que preside la mesa de la influencia de la divinidad en el mundo. No es que es un intermediario, pero es el que hace que las posiciones se acerquen y se transformen en una realidad asequible para ambos. Porque si Hashem solamente nos hubiese dado la Torah en la forma en que Hashem nos las quiso dar, ustedes recuerdan en el relato del monte de Sinai, cuando Hashem nos vino a dar la Torah, en el primero de los mandamientos, ¿qué pasó? Akadosh Baruj Hu empezó a hablar y el pueblo de Israel se desmayó y le dijo a Moshe, dile a Hashem que no nos hable porque es tan fuerte, es tan potente, es tan impotente su voz que nosotros nos sentimos anulados. No hay espacio para el ser humano con tanta divinidad. Y entonces Akadosh Baruj Hu nos da a nosotros la oportunidad de sentirnos unidos a él a través de Moshe. En el lenguaje de la Torah, en el lenguaje de la Hasidut, es que Hanasi hu akol, que el Nasi, el presidente de la función de unificación y accesibilidad divina, es todo. Y nosotros cuando vemos la foto de Moshe Rabenu, no vemos la foto de Moshe Rabenu en el año 2448. Moshe creó una jerarquía de divinidad. En esta jerarquía de divinidad, en cada generación, desde Moshe y Yoshua bin Nun, en cada una de las generaciones, hay un Moshe Rabenu. Hay una fuerza que nos permite a nosotros unirnos a la divinidad según nuestras propias herramientas. De una manera en que nosotros no nos anulamos, y también dejamos un espacio para la existencia de la divinidad con realidad, en la que Dios es uno, único, no corpóreo, y de una manera en que Akadosh Baruj Hu hace lo que Él quiere hacer, pero nosotros al mismo tiempo podemos elegir cuál es nuestra voluntad. Y esa es la idea de tener un Rebbe. Tener un Rebbe es poder unirse a la fuerza que une la materia con el espíritu. Ustedes han visto cuando hay un imán, dos imanes muy potentes. Si es muy potente el imán, hay veces son tan potentes que ni siquiera los puedes separar. Necesitas una herramienta muy fuerte para poder separarlos. Y una vez que los has separado, tiene tanta fuerza que se une que el hombre no puede detener su unión. Y si lo das vuelta, su contraposición, su alejamiento de uno de otro, es
fortísima. Lo que hace que los imanes sean graduales, para que la materia y el espíritu se unan, es la presencia de Moshe Rabbeinu en nuestras vidas. Es la presencia de un Rebbe que nos guía y nos dice cuál es la forma en que nosotros podemos acercarnos y percibir la idea de HaKadosh Baruj Hu en la vida, en nuestra vida. No es que Él nos dice cuál es la Torah. Él nos dice la forma en que la Torah está cerca a nosotros. Y eso se llama Anasi U'Akol. El liderazgo de Moshe lo es todo, lo fue todo y lo es todo el día de hoy también. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Rebbe, nosotros vemos en él aquello que dice el Zohar, que Rebbe le dijo a sus alumnos: no se rían porque Yocheved, la madre de Moshe, tuvo 600,000 hijos. ¿Cómo 600,000 hijos? Sí, tuvo un hijo que representa la capacidad de los 600,000. No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de capacidad. Y cuando nosotros recibimos esa capacidad, la transformamos en fuerza. Y esa fuerza la devolvemos en cierto modo al Rebbe, la devolvemos a Moshe. Y Moshe nos hace, nos guía, nos da la fuerza, hace que nosotros seamos shluchim, hace que nosotros seamos emisarios de la voluntad de HaKadosh Baruj Hu en el universo. Y cada uno de nosotros tiene esa fuerza de transformación. Y entonces, ahora vamos a seguir un poquito con la idea del ensayo. El Mahamar dice una cosa interesante. Cuando tú vayas a elegir a Moshe, es como si vas a elegir a un rey. Cuando un rey entra a su palacio, va a entrar con muchos ministros. Y tú vas a ver a los ministros que están ahí alrededor del rey. Y tú quieres pedirle algo al rey. Y entonces tendrás un momento para decidir qué es lo que quieres hacer. Puedes pedir el favor a un ministro o puedes pedir el favor al rey. ¿Tú qué elegirías? Hay una persona que dice: yo elegiría pedírselo al ministro, porque el ministro seguro que me va a ayudar, o es más fácil convencerlo. En cambio, si lo tengo que pedírselo al rey, me la juego toda a que el rey me diga que no, y que además se enoje conmigo, y por lo tanto vaya a meter la pata y me echen del palacio totalmente. HaKadosh Baruj Hu nos da la fuerza al pueblo de Israel, dice el Midrash, de que cuando nosotros vemos al rey, no nos dejamos llevar por las apariencias y elegir el favor de un ministro. El pueblo de Israel esencialmente tiene la capacidad de elegir a HaKadosh Baruj Hu en su vida. No llevarse por los ministros que llevan sombreros coloreados y mucho folclore. El pueblo de Israel tiene la capacidad de ir a por la esencia, a por lo que necesita, a la búsqueda de la verdad, porque la búsqueda de la verdad es una cosa tan difícil en nuestra vida, que hay tantas sombras de la mentira que parecen engañarnos y transformaciones de su propio ser, que muchas veces la verdad nos parece tan escondida, tan profunda, que nosotros decimos: bueno, yo me quedo con que sea amigo del ministro de electricidad y él me deje vivir a mí, a mi familia y a mis nietos, y yo estoy contento. El pueblo de Israel dice: no te dejes engañar por puestos intermedios. La función del pueblo de Israel es querer elegir al rey, porque en el rey nosotros vamos a escuchar la verdad. Cierto es que cuando estuvimos en Sinai no fuimos capaces de escuchar a Kadosh Baruj Hu porque nos desmayamos. Pero ahora que han pasado tantos años y ahora que ya estamos acostumbrados al ritmo de Galut, al ritmo de exilio, donde en el exilio nosotros vivimos y ya no nos da miedo levantar la cabeza
y decir, I'm proud to be Jewish. Yo soy orgulloso de ser judío. Dije proud to be Jewish porque aquí está mi hijo Shalom Ber que habla inglés muy bien. Entonces le dije eso en inglés para que él lo entienda. Entonces Akadosh Baruj Hu dice, yo les doy a ustedes la capacidad de enorgullecerse del conocimiento divino. No te dejes llevar o seducir por un conocimiento intermedio. De la misma manera en que una persona que puede ser un médico o una eminencia en ciencia no se va a dedicar a jugar fútbol aunque gane muchos millones. ¿Por qué? Porque él sabe que la transformación en el fútbol va a ser solamente mientras él viva y los años que pueda dar patadas a la pelota. Pero en la ciencia, en el conocimiento, él puede llegar a transformar y a abrir canales de conocimiento que van a ser para su generación y para todas las generaciones. Y esa es la elección que nosotros hacemos en Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu es un canal, es una guía, es una probeta que nos lleva como finalidad a la verdad del pueblo de Israel. Y nos balancea para que nosotros en este trabajo no perdamos nuestras habilidades sobre materialismo, no nos volvamos burros, sino que realmente seamos nosotros hombres que amamos la materia que Akadosh Baruj Hu nos dio, porque a través de ella vamos a poderlo transformar en un equipo espiritual fusionado en materialismo con plenitud. Y esa es nuestra elección. Nuestra elección es reconocer que nosotros cuando vamos a elegir a Akadosh Baruj Hu, que lo vamos a elegir porque Él tiene Torah y Mitzvot, es verdad que lo elegimos, pero al mismo tiempo que nosotros lo elegimos, pedimos un subterfugio para sentirnos primero elegidos por Hashem, porque cuando nosotros ya estamos elegidos por Hashem, tendremos una fuerza mucho más fuerte, mucho más convincente, y nuestra herramienta será más potente para que nuestra realidad de trato y de aprehensión, de captación del conocimiento de Hashem en la Torah y del cumplimiento de su voluntad en las mitzvot sea con más fácil. Porque muchas veces una persona quiere, pero le cuesta. Las mitzvot son difíciles de cumplir. El hombre no lo logra, se pierde en el camino. En vez de dedicarse a lo que puede, a dar el máximo de sí, se conforma con intermedios. Y cree que si estando en un punto intermedio de su vida va a ser feliz, pero lo que no sabe es que a la larga será un tarugo. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu nos da en este día de Yud Aleph de Nisan, el conocimiento de un Rebbe, el conocimiento de que el pueblo de Israel tiene en los tzadikim, y especialmente en un tzadik como Moshe Rabenu. Y en cada generación hay un Moshe Rabenu, tenemos un acercamiento a la fuente de la verdad, de la espiritualidad, y a través de él garantizamos que nuestro conocimiento y nuestro acceso a Kadosh Baruj Hu es sincero, verdadero y en un camino intelectual de verdad. Es decir, que no estamos en un laboratorio haciendo 1000 pruebas y al final no llegamos a ningún objetivo. Akadosh Baruj Hu nos da las herramientas para que nosotros en la prueba que nosotros vayamos a realizar, físico y espiritual, sepamos que estamos ya tratando en un cultivo correcto, en un espacio correcto, en una esterilidad correcta, en una temperatura correcta. Akadosh Baruj Hu nos pone todas las herramientas que se han ido desarrollando durante 2448 años y desde el momento de Sinai hasta hoy, para que nosotros lleguemos a ser hombres alegres, felices en el cumplimiento de la Torah, que esa es nuestra bendición para Pesach, que podamos sentirnos libres, pero en esa libertad, subyugados a un conocimiento, al cumplimiento de la Torah, y que Akadosh Baruj Hu nos permita verlo con alegría, que el próximo año, cuando digamos de Shana Haba Yerushalayim, estemos en Jerusalén y podamos comer ahí del Korban Pesach, de los Zvachim, de todas las cosas que nosotros queremos brindar a Akadosh Baruj Hu, que al mismo tiempo que brindamos en el altar a Akadosh Baruj Hu, sintamos que Akadosh Baruj Hu nos acerca a él, digamos Lejaim, por el Rebbe, por el cumpleaños del Rebbe, que hoy cumple 118 años, que permita hacernos sentir parte de su vida, parte de su esencia y parte de nuestro ser. Lejaim.
Pesach, Kasher, Besameach.